nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida como matrimonio. Estamos llevando la oración a través del culto familiar. Sean bienvenidos. Qué tan importante, hermanos, es poner una protección alrededor de nuestro hogar y cómo lo vamos a tener siguiendo el consejo divino que da su palabra a través de la oración y el estudio de su palabra. Sean bienvenidos. Y queremos agradecer al Señor el matrimonio, la familia, que es una institución sagrada. Pidamos a Dios que nos ayude a mantener un hogar establecido en el orden de Dios. Para eso pedimos la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos revele y nos dé discernimiento a cada uno de nosotros como padres para hacer la voluntad de Dios. Sean bienvenidos. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno como matrimonio. Sergio y Yolanda Huerta te da la bienvenida. Estamos llevando en este día el matrimonio a través de la oración. Quisiéramos consagrar estos momentos de la oración a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que dé convencimiento en cada uno de nosotros, que lo que deseamos en el hogar se cumpla a través de oír el consejo de Dios. Vamos a hacer la oración. Si deseas ahí orar junto con nosotros, pon tu hogar, pon tu familia. Dios oye toda oración. Vamos a hacer la oración suplicando al Señor su dirección. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y majestad. Te damos gracias, Hijo de Dios, porque intercedes por la causa de todos. Gracias, Hijo de Dios, por la familia. Gracias por el matrimonio. Gracias te doy, Señor, porque intercedes a favor de la oración que se eleve en el silencio.
Te doy gracias, Hijo de Dios, porque estás en el lugar santísimo, porque eres digno de recibir adoración, gloria y alabanza. Gracias por esa sangre que derramaste. Gracias porque por medio de esa sangre somos llamados hijos de Dios. Gracias te doy. Te agradezco de todo corazón, Señor, que no nos dejaste solos. Nos dejaste el consuelo, la revelación, la dirección, la convicción. Nos dejaste en la sagrada presencia del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy. Aquí de rodillas humildemente, Hijo de Dios, pedimos que intervengas por este culto familiar. Rogamos ante todo, Señor, que toda indiferencia, todo pecado no lo traigas a memoria. Da gracia en reconciliarnos. Da gracia, Padre, para que podamos llevar como padres lo que tú demandas. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro hogar esté dirigido por tu santa palabra. Rogamos ante todo, Señor, que no mires la falta, no traigas a memoria mi pecado. Que des gracia, Padre, en edificar el hogar. Aquí de rodillas presento el culto familiar y rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea el que hable, para que Él sea el que dirija, para que Él sea el que convenza. Gracias te doy, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo suplico todo y por sus méritos sagrados serán respondidas estas oraciones. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. En tu nombre pedimos, Señor, que tú edifiques el hogar y que des gracia en la salvación de los matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo de la familia. Quisiéramos llevar la palabra de Dios que está en Deuteronomio 6:12. Es una base que se lleva para la oración, la palabra de Dios. Y aquí el libro de Deuteronomio 6, versículo 12, tú lo puedes comprobar porque se proyectan en la pantalla los versículos para que tú veas que lo que Dios dice es porque el Señor lo ha dejado. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estamos llevando en este día, hermanos, el consejo de Dios. Lo que nunca se debe de olvidar, la reflexión. Lo que nunca se debe de olvidar. Pidamos en este día, hermanos, que la necesidad por la cual estés pasando, pide la dirección de Dios a través de este manual de vida que es la santa palabra de Dios. Como cristianos, debemos de amar y debemos de refugiarnos en su consejo, en su palabra, porque es un bálsamo de paz y seguridad. Oigamos la voz de Dios a través de la reflexión que se dará en este día. No olvidemos, hermanos, que cada día Dios nos habla a través de un escrito está. Sergio, lo que nunca se debe de olvidar. Amén. La palabra de Dios. Amén. Así es, hermanos. Todos nosotros, como integrantes de un mundo común, tenemos prioridades. Y esas prioridades, hermanos, se basan en las responsabilidades y en los deberes que como personas tenemos en este mundo, como parte de una sociedad, como parte de una familia, como parte inclusive de ser miembros de iglesia, como parte de una comunidad. Tenemos deberes que cumplir y muchas veces los priorizamos de acuerdo a nuestras propias necesidades o a nuestras propias actividades. Y por lo tanto hay cosas que nunca debemos de olvidar porque las ponemos como base para poder desenvolvernos en este mundo natural. Más sin en cambio, en nuestra fe, también hay cosas, hermanos, que deben de ser importantes en nuestra vida y que deben de ser como un deber o una responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. En la Biblia, hermanos, el concepto deber se refiere a una obligación, pero también a una responsabilidad. Todos nosotros adquirimos responsabilidades, adquirimos deberes que debemos de cumplir
como creyentes, porque esa es la que nos une en nuestra relación con Dios. La Biblia, hermanos, siempre nos va a enseñar que debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, pero la tenemos que basar en su ley moral, en su ley escrita, en obedecer de sus mandamientos. Sin en cambio, hay quienes, a pesar de conocer sus deberes, se aferran a vivir como quieren. ¿Por qué? Porque anteponen la verdad de Dios por una verdad imperfecta que el mundo presenta. Y de ahí vienen pensamientos. Yo voy a vivir mi vida como quiero porque es mía. Vida solamente hay una, la tengo que disfrutar. Y vienen otra serie de cuestionamientos. Porque no ponemos, hermanos, nuestro deber ni nuestra responsabilidad sometida a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ese tipo de pensamientos o de cuestionamientos nos alejan de Dios. Y es lo que la palabra de Dios en esta oportunidad, hermanos, nos va a hablar. Como creyentes, lo que nunca debemos de olvidar. Aquí leíamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y el versículo número 12, cómo el Señor le habla a Moisés después de que salieron en libertad de la tierra de Egipto. Y le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. O sea, ¿cuál fue la primera recomendación que da Moisés al pueblo por el pensamiento de Jehová? Cuídate. Es decir, guarda, ten cuidado de que no te olvides de Jehová. El hombre, hermanos, en su naturaleza, se deja llevar mucho por sus emociones, por sus sentimientos. Y a veces, por tomar decisiones precipitadas, nos olvidamos de lo más básico. Por eso es la recomendación de Dios. Bajo cualquier circunstancia, no se te olvide quién te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, simbólicamente, hermanos, la tierra de Egipto representa el pecado. La casa de servidumbre, porque el adversario nos tenía cautivados. Entonces, cuando el Señor da esta recomendación a Moisés y Moisés al pueblo, le está diciendo que no se olviden de quién los liberó del pecado. Y estas palabras son para nosotros. No se te olvide que Jehová te sacó del pecado. No se te olvide que Jehová te libró de la servidumbre en la cual estabas inmerso por medio de muchas faltas, pecados o de una vida que tal vez, hermanos, iba en decadencia. La escritura sigue diciendo, basado en este mismo pensamiento, un poquito más ampliado aquí en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo número 11, donde la escritura dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. O sea, es la misma recomendación, son las mismas palabras, es el mismo mensaje, es la misma exhortación. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y luego lo especifica para cumplir sus mandamientos. O sea, su ley moral, su ley escrita. Pero también la escritura dice sus decretos. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar, hermanos. ¿Quién nos liberó del pecado? ¿Quién nos dejó sus mandamientos? ¿Quién nos dejó sus decretos? ¿Quién nos dejó sus estatutos que yo te ordeno hoy? Ahora, ¿por qué dice que yo te ordeno hoy? Porque ellos ya los conocían. Pero la recomendación que Dios está haciendo es de que se acuerden
de las leyes, decretos, estatutos que Dios le había dado a su pueblo y ahora en libertad los tenían que poner por obra, los tenían que vivir. Y eso es la convicción de obedecer y de servir a Dios y de hacer caso a lo que Él nos está hablando. Este mismo concepto, hermanos, el apóstol Pablo también nos lo indica, obviamente en sus palabras. Aquí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo número 16, la escritura dice, ten cuidado de ti mismo. Y aquí volvemos a lo que comentábamos hace un momento. El hombre se deja llevar muchas veces por emociones, por sentimientos, por la premura de tomar decisiones precipitadas o por cualquier otra actividad donde usted tal vez no piense, no razone lo que va a hacer o lo que va a decir. Por eso viene la recomendación. O sea, si yo nunca me olvido de Jehová, que me libró de la tierra del pecado, es con un propósito, para que yo me salve. Esa es la idea, ese es el propósito, ese es el evangelio. Sin en cambio, al conocer los preceptos, los mandamientos, los estatutos, no se me deben de olvidar, los debo de poner por obra. Por eso es la recomendación del apóstol, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos nuestro primer enemigo. Debemos de vencer al yo. Debemos de tener dominio propio para cumplir con lo que la Escritura nos está diciendo que no debemos de olvidar. Y el apóstol nos dice en sus palabras, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza, de lo que Moisés nos decía, estatutos, decretos, mandamientos, la ley de Dios. Esa es nuestra doctrina. Ahí se debe de basar mi fe. Persiste en ello. Es decir, las tengo que conocer, pero lo tengo que vivir. Pues haciendo esto, te salvarás. Y ese es el camino de la salvación. Es lo que comentábamos. Si no me olvido de quién me liberó del pecado y cuál fue el propósito, el apóstol aquí lo está confirmando. Porque dice que si yo no me olvido de Dios, que me dio la liberación del pecado y obedezco sus mandatos, sus normas, sus estatutos, entonces, ¿qué dice? Haciendo esto te salvará. Ahí está el plan de la salvación, ahí está el evangelio sintetizado a ti mismo. ¿Por qué? Porque la lucha es con uno mismo. Y como comentábamos, nuestro peor enemigo es uno. Te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí, hermanos, unifica la idea del testimonio y del cumplir con mis deberes. Yo cumplo mis deberes como cristiano, pero también yo puedo influir en los demás. Por eso dice, ya los que te oyeren. O sea que si yo obedezco a Dios, amo a Dios, me someto a Dios, soy testimonio y muchas veces sin hablar para el que me rodea. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos anima Amén. para permanecer, para obedecer, para escuchar, para entender lo que Dios nos está diciendo. Pablo, hermanos, nos exhorta también a vivir una vida de testimonio, cimentada en nuestra fe. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, la escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, no vamos a insistir en ese punto porque ya está claro, cuando vivíamos en el pecado, cuando el Señor nos liberó, y cuando nosotros obedecemos de no olvidar lo que Dios hizo por nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de un nuevo hombre, que creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La antigua manera de vivir en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro proceder,
en cuanto a nuestro pensar, en cuanto a nuestro actuar, deben de ser superados y deben de ser cambiados, transformados, renovados al nuevo hombre. Pero esta transformación solamente se va a lograr conociendo la voluntad de Dios a través de su escritura. Porque el Señor me va a decir cómo y me va a decir quién. Porque quien me va a guiar para la transformación es el Espíritu Santo. Y a eso se le llama santificación. Y me dice cómo, no olvidando quién me salvó. Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo número 5 y el versículo número 18, la escritura dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y aquí confirma lo que nos está diciendo Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello y te salvarás. Y aquí el apóstol Juan amplía ese conocimiento y lo dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿por qué? Porque él lo daba como un hecho, o sea que Dios trabajaba en la vida del nuevo hombre porque había desechado las imperfecciones del viejo hombre. Dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya nos liberó. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, cuando nosotros aceptamos el Evangelio de Cristo, nos pasamos del lado de Dios. Él nos guarda, porque así lo dice la Escritura, y es como si naciéramos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del que hablaba el apóstol Pablo. Nuevas criaturas son, pero nos da una promesa. Dice, y el maligno no le toca. Es una promesa, pero él no me va a tocar si es que yo no le abro la puerta para caer en su tentación. Porque el adversario, hermanos, entre más comprometidos estemos con Dios, mayor ataque va a tener. Él no se preocupa por los que están afuera del conocimiento de Dios, porque los tiene cautivos. Él se va a preocupar por los que conocen la palabra de Dios, porque va a insistir para alejarlos de Dios, robar la semilla de la salvación y pasarlos a su bando. Por eso el maligno no me va a tocar, pero si permanezco en la fe de Dios. Y ese es el mensaje que el apóstol nos está dando. Y lo dice muy claro. Dice, no peca. El que se propone no pecar es engendrado porque Dios nos da nueva vida. Se guarda a sí mismo porque es convertido voluntariamente de ser guardado por Dios. Y el maligno no le toca porque está guardado por Dios en completa sumisión y armonía a la obediencia a Dios. Pero porque hay algunos que terminan desilusionados del Evangelio. O sea, hemos visto casos, hermanos, que muchos se alejan del Evangelio, dejan de asistir a la iglesia, dejan de someter a la obediencia a Dios, vuelven a su vida pasada, vuelven a su vida pecaminosa. Sin embargo, la Escritura, hermano, nos previene en cuanto a ese tipo de conductas. Y el apóstol lo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y aquí habla de obediencia. ¿Por qué? Porque estoy convertido. Está bien, estamos leyendo Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el plan de la salvación me va a salvar. Porque estoy convencido que nunca he olvidado quién me rescató de la pasada manera de vivir. Por eso estoy en obediencia a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, sino más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, es la recomendación. Viene del apóstol Pablo, pero esta recomendación es de parte de Dios. Ocúpate de tu salvación, guárdala con temor y temblor. Y lo comentábamos hace un momento, porque el adversario, hermanos,
ataca más al que conoce la verdad, es decir, al cristiano, que al que lo tiene cautivo en el pecado. Y muchas veces se escuchan comentarios donde gente que apenas está creciendo en el evangelio dice, desde que me convertí, desde que me bauticé, me está yendo peor. O sea, eso es muy común. ¿Por qué? Porque el adversario quiere robar la semilla de la salvación. Entonces ahí es donde entra la recomendación del apóstol. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso es importante, hermanos, tener los principios fundamentales de mi fe para conocerla, para estar prevenido, porque van a venir ataques del adversario. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, las escrituras, hermanos, nos enseñan que cada uno debe de cooperar con la voluntad de Dios, con el poder de Dios, para despojarnos del viejo hombre. Es decir, tenemos que hacer nuestra parte. La escritura dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí señala algunos defectos de carácter que no han podido ser controlados por el creyente, porque no solamente es la conversión, no solamente es la confirmación por medio del paso de la fe del bautismo, no solamente es asistir a la iglesia, sino que tenemos que controlar nuestro trabajo, nuestro carácter. Y lo dice la escritura, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea que, hermanos, Pablo exhorta al convertido a refrenar y vencer las pasiones, lo que tú no has podido vencer, o sea, tener dominio propio y no excusarte, no poner pretextos. Es que es mi manera de ser, es que así soy yo. Y muchos se atreven a decir, es que así me hizo Dios. Dios no lo hizo ni mentiroso, ni enojón, ni malicioso, ni deshonesto. Dios a usted lo hizo santo, puro y correcto. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas malas influencias? Usted va a decir del adversario. No, vienen de su casa, porque usted no recibió una orientación correcta. Y si la recibió, se le olvidó. Por eso la escritura, empezamos recordando lo que Moisés decía al pueblo de Dios, no te olvides de quién te sacó de la tierra del pecado. Entonces nosotros no debemos de olvidar de quién nos rescató del pecado y debemos de vencer, por lo tanto, todo defecto de carácter que se pueda manifestar en nuestra vida. Algunos otros también dicen, es que yo quiero, pero no puedo. Y se acostumbran a vivir así. Si usted realmente quisiera, si pudiera, porque no es a las fuerzas de usted, es en el poder de Dios. Y allí es, hermanos, donde debemos de aprender a someternos. Por eso la escritura nos decía que debemos de persistir en obedecer su ley moral, en escudriñar su ley escrita, en tener una comunión con Dios, porque todo esto va moldeando nuestro carácter. Y estos defectos que el apóstol señala, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, la mentira y muchos otros más defectos pueden ser vencidos. Por eso, hermanos, lo que nunca debemos de olvidar es lo que el Señor nos dice a través de su palabra, conocerlo, saberlo, vivirlo, predicarlo y ponerlo por obra. Lo que nunca se debe de olvidar. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración la palabra de Dios. Nos está hablando en este día, hermanos. Lo que nunca debemos de olvidar. Lo que el Señor le mencionó primeramente a Moisés, que nunca se olvidaran de dónde los había sacado. Que ese en nuestro corazón, hermanos, tú te preguntes, ¿de dónde me ha sacado el Señor?
¿De qué pecado? No olvidemos, hermanos, sus promesas, no olvidemos su amor a través de escuchar la voz de Dios con un escrito está. Tristemente, hermanos, mucha gente ora, mucha gente hace muchas peticiones, pero poco se busca el consejo de Dios. Debemos ser guiados con la ley de Dios. Son garantías que el Señor dejó para que lleváramos una vida conforme a su voluntad. Dejó principios, mandamientos, estatutos, dejó una ley divina en tu corazón. Oramos y todo lo queremos que se haga conforme a nuestra voluntad. Pero nos olvidamos de la oración que Cristo hizo cuando iba a pasar ese trago amargo. Cerró su oración diciendo, Señor, no como yo, que se haga tu voluntad. Y en nuestras oraciones no lo cerramos así. Y menos buscamos oír la voz de Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Oíste la voz de Dios en este día? ¿Pediste la dirección, los planes, tu hogar, cómo lo estás dirigiendo? ¿Está guiado por la mano de Dios? Este santo registro, hermanos, trae la vida y la salvación de todos. Por eso el enemigo estorba el que tú estudies la palabra de Dios. Pide en oración que te ayude a vencer aquello que evita que escuches la voz de Dios. Y muchas veces no se busca porque hay pecado, porque seguimos acariciando aquello que ofende a Dios. Pero oramos y le pedimos a Dios, ayúdame. Y pedimos perdón. El perdón Cristo ya lo dejó en la cruz. Debemos de pedir que nos ayude a vencer y aborrecer el yo, que es con lo que más peleamos. Habla con Dios y escucha su voz a través de un escrito está. Nunca te olvides. Dice, nunca se debe de olvidar. Como creyentes debemos de buscar el consejo divino. Hay muchos pensamientos en este mundo que no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son puros y santos, muy altos que los cielos, y nuestros pensamientos son egoístas. Oye la voz de Dios y pide que te dirija y que te dé gracia en el área espiritual. Culto divino, que tu hogar esté dirigido por Dios, que tu hogar esté dirigido por la presencia del Espíritu Santo. Suplicar en este día tu matrimonio, tu hogar, tu familia, hermanos, deposítalo siempre en las manos de Dios. Lo que nunca debemos de olvidar es buscar el consejo de Dios a través de este santo registro, que es la palabra de Dios. Es la base y es una plataforma de verdad donde se sostienen las verdades divinas de Dios. Por eso estamos llevando, Sergio, el matrimonio, la familia. Oye lo que Dios dice. No lo decimos nosotros. Por eso se proyectan los versículos para que tú compruebes que la voz de Dios te está hablando. Pide con temor y temblor que te dé gracia en que esa palabra vivifique tu hogar. Que Dios nos bendiga a todos. Sergio, la reflexión, lo que nunca debemos de olvidar, Deuteronomio 6, lo que le dijo a Moisés, nunca te olvides de dónde te saqué y cuídate. Dios nos habla de que seamos cuidadosos, porque hay doctrinas que no vienen de Dios. Por eso estamos llevando este día el consejo de Dios a través de un escrito está. Continuamos, que el Espíritu de Dios nos hable y dé convencimiento en nuestros corazones. Así es, hermanos. Y tenemos que insistir, aunque lo hemos visto por la Biblia, pero que quede cimentado, que quede marcado en nuestro corazón, lo que como creyentes, lo que como cristianos nunca debemos de olvidar.
Y eso es lo que Moisés nos decía. Y lo confirmó Pablo y lo confirmó Juan. Lo que nunca debemos de olvidar es de que quién nos salvó. Porque la salvación, hermanos, como decía el apóstol, la debemos de cuidar con temor y temblor. Si Cristo ofreció voluntariamente su vida para morir por los pecados del mundo, ahí nos incluye a cada uno de los creyentes que aceptamos la justificación por la fe en Cristo, que es el plan de la salvación, pero que ese plan de la salvación, hermanos, costó sangre, costó la sangre del Hijo de Dios. Y eso es lo que nunca se nos debe de olvidar, que la promesa de la vida eterna, si yo me mantengo en el plan de la salvación que Dios me ha ofrecido, costó la sangre de Cristo. Y esa sangre no tiene precio. Tal vez en el pensamiento del hombre, hermanos, por lo limitado que tenemos nuestros pensamientos, tal vez no comprendamos el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Y la Biblia lo señala como como el misterio de la piedad. Los llama como un misterio. Amén. Porque en esta vida, hermanos, no vamos a alcanzar a comprender cómo Cristo ofreció su vida, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario por pagar los pecados que no eran de él y que nunca cometió, porque Cristo nunca cometió pecado, sino que pagó por los pecados del mundo. Lo que nunca debemos de olvidar, hermanos, es el plan de la redención. Sin en cambio, hermanos, cuando falte el poder de Cristo en tu vida, ya sea por falta de comprensión, por falta de conocimiento, por falta de compromiso, tal vez por indiferencia, porque no quieres crecer en la palabra, porque te conformas con el nombre de que te llamen cristiano, pero ni siquiera conoces las primeras bases, que son las que nos van a ir fortaleciendo. Y a medida, hermanos, en que cuando el poder de Cristo se manifieste por lo que Él nos está mostrando a través de esta escritura, nuestro carácter defectuoso, nuestro carácter imperfecto se va transformando, se va purificando por el poder de Dios. Amén. Pero tengo que hacer mi parte. Ya no le debo de dar más cavidad o consentir más el pecado. No estemos jugando con nuestra salvación, porque ya lo dijimos, costó sangre. Y porque Pablo decía, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Pero a veces, hermanos, se nos olvida. Por eso hay pecado dentro de la iglesia, porque a muchos de los congregantes se les olvida. Piensan que una vez que son salvos van a ser salvos para siempre. Y la Biblia no enseña eso. La salvación que una vez aceptamos y que Cristo nos las ofreció de una manera voluntaria, se puede perder. Pero no porque Dios la quite, sino porque usted la niega. Así que debemos de tener mucho cuidado. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 23 y 24, la escritura dice, mantengámonos firmes. Y es lo que comentábamos. O sea, al tener presente lo que costó la salvación, me tengo que mantener firme en lo que creo, en la fe. Nunca se me debe de olvidar quién me rescató del pecado. Por Amén. eso dice, mantengámonos firmes. Pero si usted se fija, empieza a decir en plural, mantengámonos. Y luego en singular dice firme. ¿Y qué quiere decir la firmeza? O sea, estar bien cimentado en los principios que la Biblia me dice para cambiar mi vida. O sea, no estar divagando entre dos pensamientos, sino estar firmes
saber dónde estoy parado sin fluctuar, por eso lo dice la Escritura. O sea, no debo de tener ni debe de haber en mi pensamiento, en mi corazón, dobles sentimientos. Por eso dice, sin fluctuar, o estoy del lado de Cristo porque lo amo y lo obedezco, o estoy en contra de Cristo porque no lo obedezco y lo hago a un lado. Aunque lo haya usted confesado, si no lo obedece, no está del lado de Cristo. Por eso la Escritura dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, ¿cuál es la profesión de nuestra esperanza? Muchos dicen que es la religión que profesan. Pero ¿cuál es la religión que profesan? Muchos dicen que el ser cristianos, pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Hay miles de religiones en el mundo. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La religión verdadera, hermanos, no es un dogma, sino que es un conjunto de creencias que nos llevan a la divinidad. Esa es la religión. Esa es la profesión de nuestra esperanza. O esa es la profesión de nuestra fe. Porque fiel es el que prometió. O sea, lo que Cristo dice se hace. Lo que Cristo recomienda es para obedecerlo. Y luego dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la unidad. Y esa unidad, hermanos, debe de iniciarse en mi casa. Esa unidad debe de mantenerse en la iglesia. Esa unidad entre Cristo y cada uno de nosotros debe de manifestarse donde usted se desenvuelve diariamente, en la calle, en su trabajo, en sus responsabilidades personales, en la comunidad, en el mundo. O sea, un cristiano lo es dentro y fuera de la iglesia. ¿Y dónde da mayor testimonio? ¿O dónde debe de dar mayor testimonio el cristiano? Se va a decir en la iglesia. No, donde más testimonio debe de dar usted es fuera de la iglesia, porque ahí usted va a reflejar y muchas veces sin hablar la profesión de su fe, su religión, como usted la llame, sus creencias. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos anima para mantenernos, como dice la Escritura, firme, firme en la fe, sin fluctuar. Y aquí vienen muchas preguntas. ¿Conoce usted realmente la fe que usted profesa? ¿Sabe de dónde proviene la santa palabra de Dios? ¿Sabe cómo la inspiró el Espíritu Santo y por qué usó a más de 40 autores para escribir este sagrado libro? ¿Sabe por qué fue escrita en un periodo de más de 1500 años? ¿Conoce usted el poder de la santa palabra de Dios que nos da para transformarnos día a día? Y muchas preguntas. Y todo eso, hermano, se va conociendo, pero a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Eso es ser un cristiano comprometido, que se ha convertido, que ha aceptado la salvación y que espera su galardón, que es la vida eterna. Dar testimonio a los demás dentro de mi hogar, dentro de mi comunidad, dentro de donde me desenvuelvo diariamente, dentro de la iglesia también. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos anima a mantenernos firmes en la fe, pero tenemos que conocerla. Por eso debemos de evitar el peligro de cansarnos. Hoy no leo porque estoy cansado. Hoy no oro porque estoy con muchas ocupaciones. En fin, muchos pretextos que se anteponen a nuestros deberes cristianos. La oración, el estudio de la palabra y la obediencia a su ley nunca se debe de olvidar, porque es la base de la salvación del Evangelio. Es lo que nunca debemos de olvidar. Amén. El que se mantiene firme en la fe, hermanos, evita el peligro de alejarse de Dios por tener una vida consagrada, pero sin en cambio muchas veces hay debilidad espiritual. Usted va a decir, eso es normal. Bueno, eso es tan normal
Es cierto que en algunas ocasiones tenemos situaciones, pero no por eso voy a debilitar mi fe. Al contrario, en medio de esas situaciones es cuando más fortalecido tengo que estar. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 7, la escritura dice, no os engañéis. ¿Se da cuenta? El apóstol nos decía, mantente firme en la fe. Y si hay algún pretexto por algún error, a lo mejor inconsciente, pero muchas veces conscientemente, que me alejan de Dios, entonces vivo engañado. Por eso es la exhortación, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es decir, tantito soy cristiano y tantito no lo soy. Tantito obedezco a Dios y tantito estoy con el mundo. Eso es tener doble ánimo. Eso es estar jugando con tu salvación. Eso es ser un cristiano inmaduro, irrespetuoso. Porque conociendo la doctrina, ¿cómo va a ser lo contrario de lo que Dios nos dice que no hagamos? Y ahí es donde viene la justificación del hombre. Es que soy débil, es que no puedo, es que lo he intentado, es que nada más fue poquito, es que nadie me vio. Y cualquier mentira que viene, que el adversario pone para tratar de justificar el proceder del verdadero Hijo de Dios. Por eso dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y luego dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Así que, hermanos, la autocomplacencia o la autojustificación es el resultado de vivir un cristianismo mal entendido. Muchos se dicen ser cristianos y no oran, no leen las escrituras, no guardan los 10 mandamientos morales y dicen ser cristianos. Eso es ser engañado a uno mismo. Y dan mal aspecto o dan mala imagen cuando dicen soy cristiano, porque la demás gente dice, bueno, si un cristiano es ser como él, no lo quiero ser. Por eso la escritura nos decía que debemos de dar testimonio de nuestra fe, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este, hermanos, es un principio. Este es un principio de la ley inmutable de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en este aspecto, hermano, porque tiene mucha profundidad estas palabras, nuestro Señor Jesucristo también nos hacía esa exhortación y hacía esta comparación de la cosecha y la siembra. De lo que usted cosecha va a tener ese resultado. La escritura dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 y 44. No es buen árbol el que da malos frutos. Usted va a decir, hay árboles que dan malos frutos, sí. Hay árboles, hermanos, que lejos de producir, vienen a ser un estorbo. Hay árboles, hermanos, que no producen, pero que sí dan molestia. Ni árbol malo el que da buen fruto. Pues aquí parece que es un juego de palabras, pero si las estudiamos a su profundidad, la escritura nos está diciendo y hace una comparación. El árbol es la persona. Dice, no es buena persona el que da mal fruto, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque en su corazón lleva maldad. Y todo lo que haga, lo que hable, es producto de lo que lleva en su corazón. Y si en su corazón lleva maldad, no puede dar buen fruto. Lo que la escritura nos dice. Luego dice, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, en un corazón lleno de maldad, lleno de iniquidad,
lleno de perversidad, no puede dar buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada persona se conoce por su manera de hablar, por su manera de comportarse, por su manera de pensar, por su manera de vivir el evangelio. Si usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar. Fíjese cómo habla. Fíjese qué palabras usa. Fíjese cuál es el tema de su conversación. Y usted, hermano, nada más dedíquese a estar escuchando y usted va a conocer a esa persona, pero no por lo que aparenta ser, sino por lo que sale de su corazón. Y si de su corazón sale mal fruto, no puede dar buen fruto. Así que el conocer la vida espiritual de cada una, de cada persona, es saber, hermanos, cómo piensan, cómo son y cómo actúan. Y sigue la escritura concluyendo, pues no se cosechan higos de los espinos. Y aquí ya nos pone una ilustración que es muy, usted si quiere, usted tal vez piense que esto es muy fácil de comprender, y sí es fácil de comprender, toda la escritura es fácil de comprender, pero muchas veces nos pone estos ejemplos que son una verdad, pues no se cosechan higos de los espinos, es una verdad, y todo el mundo lo sabe, hasta un niño lo comprende. Ni de las zarzas se vendimian humas. O sea que la misma escritura, hermano, nos habla con palabras muy sencillas, entendibles, y nos pone ejemplos a nuestro alcance de lo que vemos, de lo que conocemos. ¿Para qué? Para tener un crecimiento espiritual, porque Dios nos habla de una manera espiritual. Así que la misma escritura nos sigue diciendo aquí en Lucas 6:45, siguiendo esta misma idea, el hombre bueno, y aquí ya especifica, ya no el árbol, sino ya le habla al hombre. Pero una vez que entendió la ilustración de la siembra y la cosecha, el hombre bueno. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay hombres buenos? Hay hombres menos malos que otros, porque todos estamos en el camino de la santidad. ¿Usted a quién considera bueno? Esa es la pregunta. Y no vamos a entrar en detalles. Pero la escritura está diciendo que el hombre bueno es el hombre que está dispuesto a cambiar. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, todo aquel, hermanos, que tiene la palabra de Dios, que tiene la ley de Dios y que tiene la comunión con Dios, es el fruto que da cuando habla. Por eso dice, el hombre bueno, el hombre sometido a Dios, del buen tesoro de su corazón, porque el tesoro de su corazón es la palabra, es la obediencia. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y aquí es lo que comentábamos. ¿Quiere usted conocer a una persona? Escúchelo hablar, escúchelo o véalo más bien cómo se comporte. Porque en la iglesia puede dar una apariencia, pero fuera de la iglesia es la realidad. Por eso decíamos hace un rato que el mayor testimonio que se tiene que dar no es dentro de la iglesia. El mayor testimonio está fuera de la iglesia. Porque usted puede hacer tropezar a otros para que conozcan el evangelio por su testimonio, obviamente si es malo, o puede acercar a otros por su manera de comportarse, por su manera de hablar, y entonces usted está mostrando que el amor de Cristo está en su vida y acerca a los demás, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está confirmado. De la abundancia del corazón habla la boca, es lo que la escritura dice. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 12, y el versículo número 36, la escritura dice, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Primero nos había ilustrado y nos había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca, pero tiene un propósito.
Y el propósito es lo que está diciendo la Escritura. De toda palabra ociosa, o sea, que va en contra de la verdad, vamos a tener que dar cuentas. Y usted va a decir, ¿cuándo? La Escritura lo dice, en el día del juicio, en el día cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, toda palabra, todo pensamiento, toda intención del corazón y todo hecho consumado están registrados en un libro. Ese es el libro de las memorias. Y ahí será abierto el libro de la vida, el libro de las memorias. Y por esos libros, y está la santa palabra de Dios, el libro de la vida, está registrado nuestro nombre, están registrados nuestros actos y está registrada nuestra obediencia a Dios. Y así vamos a ser juzgados en el día de juicio, porque Dios es justo. Aquí en el versículo número 37 de Mateo 12, la Escritura sigue diciendo, porque por tus palabras serás justificado. Muchos hermanos cometemos faltas y errores, pero si en ese momento usted las reconoce, pide perdón a Dios, se pone a cuentas con su prójimo, se arrepiente, entonces somos justificados porque Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero si usted vive, hermanos, con la condenación de que maltrató, de que ofendió a alguien y jamás se ha puesto usted a cuentas, entonces todo eso está registrado. Por eso la Escritura dice, por tus palabras serás justificado. O sea, yo como creyente cometí un error, me arrepentí, pedí perdón y entonces estoy justificado. Pero también la Escritura dice, pero por tus palabras serás condenado. Lucas capítulo 11, versículo 23. La Escritura lo dice muy claro. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, el que no obedece a Dios, el que no se olvida que su salvación costó la sangre de Cristo, está del lado de Cristo. Pero el que no se somete a la voluntad de Dios, entonces desparrama, desperdicia, se aleja. ¿De qué? De lo que Dios nos manda. Hechos capítulo 3, versículos 19, la Escritura dice, por tanto, así que arrepentidos. O sea, esta es una oportunidad que la misma palabra de Dios nos da. Arrepiéntate y conviértete. Por si vives un cristianismo débil, por si no hay un compromiso en ti, por si te has olvidado qué costó tu salvación, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados. Hablábamos del libro de memorias, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a través de sus promesas. Amén. Y por último, hermanos, aquí en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, la Escritura dice, estando persuadido o estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Día a día el Señor nos va transformando por la obra del Espíritu Santo y nos va santificando. ¿Para qué? Para el día del Señor, para el día que nos presentemos delante de Él y que cuando los libros sean abiertos, esté nuestro nombre inscrito Amén. y diga más adelante, perdonado por la sangre de Cristo. Amén. Así que, hermanos, lo que nunca se debe de olvidar es lo que costó nuestra salvación. Amén. Hemos oído la palabra de Dios con temor y temblor, hermanos. Recibamos esa bendición para salvación. Vamos a hacer la oración en este momento. Alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre. Digno eres, Señor, de la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, porque nuevamente habla, Señor, y rogamos con humildad que des gracia, con hambre y sed de este pan de vida, Señor, y da gracia, Padre, para que lo que se lleve en el hogar es porque tú lo demandas. Te rogamos por las familias, los matrimonios, que en cada hogar y en cada familia esté un cerco protector a través del culto familiar. Bendice grandemente estos momentos que se llevó el culto familiar y rogamos tu bendición para cada uno de nosotros. Amén,
Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este tiempo de oración. Vivamos cada día en la atmósfera de la oración, sirviendo al Señor. Que Dios bendiga a tu familia, tus hijos y nietos. Es nuestro deseo. Bendiciones. Amén.